Estamos con Fernando Díez Moreno, que es doctor en Derecho y abogado del Estado, vicepresidente de la Fundación Tomás Moro, autor de numerosas publicaciones jurídicas, ha desempeñado cargos públicos de responsabilidad, ha escrito sobre San Juan Pablo II y fundamentalmente es biógrafo del Caballero de Gracia. Fernando, ¿cómo comenzó la labor de Jacobo Gratti aquí como diplomático de la Santa Sede en España? Era un diplomático especial porque no era diplomático de carrera, tal como lo conocemos hoy día. Él era el secretario, y más que secretario, el amigo de Juan Bautista Campaña, que es el nuncio que el Papa nombra para España. En ese momento ser nuncio en España era como hoy día ser embajador en Estados Unidos. Era el puesto más importante porque Madrid era la capital del imperio y Felipe II era el rey más importante. Por eso él le acompaña al nuncio, a Juan Bautista Campaña, y toma por primera vez contacto con Madrid y lo que supone en una categoría y en un nivel social como el de ser el secretario del nuncio de su santidad en Madrid. ¿Y sus misiones más importantes que llevó aquí? Pues tuvo varias etapas. La primera es esta que comentamos, de que le acompaña como secretario del nuncio. Pero después, cuando ya termina esta misión, después de 7 años, y vuelven a Roma, llega un momento en que el Papa quiere mandar un mensaje al rey Felipe II. Se ha especulado mucho sobre este mensaje, se ha dicho que si era un mensaje secreto. El caso es que la mayor parte de los historiadores lo que sostienen es que el Papa no era partidario de que Felipe II asumiera la corona de Portugal, que le correspondía por razones familiares, cuando murió sin descendencia el rey de Portugal. Pero la verdad es que los años no cuadran. Cuando ya Jacobo de Gratti llega a España por segunda vez con esta misión, es mucho más tarde, años más tarde, cuando la corte se traslada a Lisboa. Pero precisamente porque la corte se traslada a Lisboa, él se queda aquí como, diríamos, encargado de negocios. Es decir, que el nuncio, que ya no es Castaña, el nuncio se marcha a Lisboa con el rey y él se queda aquí. Y aquí está durante 2 o 3 años solo al frente de la nunciatura y desarrollando realmente funciones diplomáticas muy importantes, porque era la representación del Papa en lo que es todavía la capital del imperio. Esta parte diplomática de Jacobo ya nos ha comentado un poco, pero también él desarrolló en Madrid, fue el promotor de fundaciones, de instituciones. Cuéntanos un poquito. Llegó un momento en que se separan los que habían sido amigos toda la vida y más que amigos indispensables uno para el otro. Y Monseñor Castaña, que ya es arzobispo, se queda en Roma, y Jacobo de Gratti, con motivo de esta misión que le encomiendan, decide quedarse en Madrid. Se separa entonces de quien había sido su protector y su amigo, y casi su hermano. Entonces Jacobo de Gratti, teniendo en cuenta que vivimos en el siglo XVI, que aunque es el siglo de Lope de Vega, de Garcilaso de la Vega, de Cervantes, de Santa Teresa, pero es también el siglo de Lutero. Y entonces Lutero supone la ruptura de la cristiandad en toda Europa. Y el protestantismo lo que hace fundamentalmente es negar que Cristo está presente en la Sagrada Forma. Caballero de Gracia, o Jacobo de Gratti, en ese momento había acompañado al Monseñor Castaña al Concilio de Trento y había participado en lo que son los trabajos de cocina. No era padre conciliar, no estaba, pero estaba apoyando el trabajo. Y una de las sesiones, la sesión 21, es la que trata precisamente la declaración de la transustanciación, es decir, que Cristo sí está en. Entonces comienzan las procesiones del Corpus Christi por las calles, y él ve que es necesario en Madrid darle más importancia a la adoración del Santísimo Sacramento. Y consulta con su amiga Juana de Austria, que es la hermana de Felipe II, la conveniencia de incrementar la adoración del Santísimo Sacramento. A Juana de Austria le parece muy bien la idea y entonces decide crear una congregación llamada Congregación de los Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, o también Esclavitud del Santísimo Sacramento de Caballero de Gracia. Y a partir de ese momento, y con unos estatutos que fueron aprobados por 3 papas en años sucesivos, una vez ya fallecido Caballero de Gracia,
decide en su iglesia de San José, que era una iglesia personal, pero que él quiere abrirla a todos, a incrementar el culto al Santísimo Sacramento, y lo hace de una manera original y espectacular, porque ahí ya mezcla su pasión por el arte. Era una capilla que contenía casi 120 y tantos cuadros y 20 imágenes de la Virgen. Utiliza la música como forma de atraer al orante, y considera que efectivamente el que viene, aunque sea para oír música, pero entra en la capilla, puede ser un potencial orante del Santísimo Sacramento. Además, el Caballero de Gracia tuvo también una labor social importante con... Sí, muy importante, precisamente porque el Caballero de Gracia era un humanista, humanista del siglo XVI, no de los comienzos del Renacimiento, que era un humanismo pagano. Él es un humanista cristiano, y una de las bases de este humanismo es la atención a la persona. El otro eje es la atención a la comunidad, el servicio a la comunidad. Este cuidado de la persona, esta preocupación por la persona, le lleva a, si no a fundar, por lo menos a participar o ayudar en una serie de instituciones que después se consagraron. Por ejemplo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen se inició precisamente porque él quería dar convento a unos religiosos que habían venido y tenían que superar la prohibición existente entonces del presidente del Consejo de Castilla de no abrir más conventos, no autorizar más conventos ni monasterios en Madrid. Él hace una cosa rocambolesca, que es por la noche consigue, de hecho, abre este convento. Luego había también, observaba convalecientes, gente que salía del hospital y no tenía dónde ir, y entonces decide crear, con ayuda de otras personas, un hospital de convalecientes. Hay también un hospital de italianos. Él veía que mucha gente extranjera pues no sabía, no estaba desorientada, y entonces, como él es italiano, pues decide crear este hospital de convalecientes. Otros son los frailes menores, una orden italiana que crea Caracciolo, y vienen aquí 3 monjes y él los aloja en su casa. Esto fue una experiencia muy dolorosa para él, porque se marcharon de mala manera, pero por lo menos él les dio cobijo. Y luego estaban las dominicas franciscas, de una orden franciscana creada en el año 1511 por una persona que fue dama de Isabel la Católica, que querían volver a sus orígenes, que querían volver a su regla primitiva, y él las aloja en su casa y les permite utilizar toda su iglesia, de manera que estas monjas tuvieron su convento y fueron para él la compañía que le asistió hasta su muerte. Muy bien, pues don Fernando Díez Moreno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.